haya un tipo de incongruencia, ¿no? Este tipo de incongruencia va encaminado pues a chocar, ¿no? Si yo busco la defensa de los derechos humanos eh, y para ello hago una investigación y para ello recabo datos de prueba, pues sería incongruente que para ello yo viole derechos humanos, ¿no? Entonces, esta previsión de regulación de la prueba ilícita, ¿sí? Trae en el nuevo sistema la nulidad de esas pruebas obtenidas de manera que contrarie la legalidad, ¿no? Y que consecuentemente implica ocupar lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, la propia Constitución, los propios tratados internacionales, utilizarlos para efectos justamente de anular esas pruebas, ¿no? Que no sean tomadas en cuenta dentro del proceso penal. Porque esto traería como consecuencia lo que la doctrina eh, americana ha conocido como fruto del árbol envenenado. ¿Cuál es esta? Pues justamente la que establece que si el árbol está envenenado, los frutos que va a dar este árbol, pues por consecuencia estarán envenenados también, ¿no? Lo mismo, si yo integro una carpeta de investigación y pretendo demostrar mi teoría del caso con pruebas ilícitas, irregulares o violatorias de derechos humanos, consecuentemente la sentencia va a ser totalmente injusta, ilegal, violatoria de derechos humanos, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante porque nos lleva, ¿no?, a entender que en el nuevo sistema ya no se tiene la necesidad o es reprochable que se utilicen esas viejas prácticas del sistema inquisitivo en la tortura, en los malos tratos, en obtención de pruebas ilícitas, ¿no? Hay los mecanismos, hay las técnicas, hay los procesos, los procedimientos encaminados a obtener estas pruebas de manera correcta y que esto traiga un final correcto. ¿Cuál es el final correcto? Pues una sentencia justa, apegada al derecho, apegada al respeto irrestricto de los derechos humanos. Otra de las características dentro de este proceso penal también encontramos justamente que hay que diferenciar en las diferentes etapas. La primera clase yo les hacía un esquema, ¿no?, muy básico de cómo se dividen hoy las etapas del procedimiento y les decía que la etapa inicial, ¿no?, estaba a cargo del juez de control, ¿sí?, que culminaba con una audiencia intermedia, un auto de apertura a juicio y pasaba todo el procedimiento ante otro juez, que sería el juez de juicio, quien se encargará del desahogo de todos esos datos y medios de prueba, ¿sí?, para que él a través de sus sentidos pueda escuchar, ver y poder pues sacar, ¿no?, propiamente la verdad o buscar la verdad de los testimonios de peritos, de policías, de testigos, etcétera, ¿no?, con sus propios sentidos. En ese sentido, una vez que se han desahogado, con base en esa valoración de esas pruebas, una vez que son desahogadas, ya son pruebas, y entonces con base en esas pruebas va a generarse una convicción por parte del juez y va a dictar una sentencia. Esta sentencia puede ser condenatoria o absolutoria y pasará, si en caso de que sea condenatoria, al juez de ejecución, quien se encargará de vigilar que en todos sus aspectos y alcances la sentencia se cumpla, ¿sí? Este juez se encargará de ejecutar esa sentencia. Y entonces hasta ahí tenemos la primera instancia, ¿no? Obviamente, alguna de las partes no estará conforme con eh, el sentido de la sentencia, el alcance de la sentencia, y tendrá una posibilidad justamente de apelar, en este caso, impugnar esa sentencia y conocerá de esta apelación que conocemos el Tribunal Superior de Justicia a través de sus salas, ¿no?, en este caso las salas penales.
Y esta sala, conformada por 3 magistrados, va justamente a revisar la legalidad de esa sentencia, ver que sí se hayan cumplido en todos sus aspectos y alcances las reglas del procedimiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales para ser concretos, ¿no? En ese sentido, puede confirmar esa sentencia, puede revocar, ¿sí? O modificar la misma, ¿no? Dependiendo qué es lo que advierte, ¿no? En caso de que llegue a confirmar esta sentencia, ¿sí? Que diga, confirmo la sentencia condenatoria porque el juez se apegó a la ley al momento de dictarla, entonces tendremos la posibilidad, esto es justicia local, todo es del Estado, ¿sí? Entonces, yo tengo la posibilidad, en caso de que confirme una sentencia condenatoria, de acudir al juicio de amparo directo. Que acuérdense que el amparo directo es justamente una instancia constitucional que conocerá un tribunal colegiado de circuito, que igual está integrado por 3 magistrados, quienes revisarán no la legalidad de la sentencia, sino la confirmada, ya no la primera, la que confirma, sino la constitucionalidad de la misma, ¿no? Y entonces va a velar o a vigilar que se cumpla todo el debido proceso y se hayan respetado los derechos humanos en el procedimiento y en la sentencia de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. De verificarse que sí se cumplieron estos derechos humanos, que se respetaron en todo momento, entonces puede negar el amparo y protección de la justicia federal. En caso de que verifique que se han violentado derechos humanos de este orden, entonces podrá conceder el amparo y protección de la justicia federal. Y pondrá efectos, ¿no? Para efectos de que se reponga el procedimiento porque algo se hizo mal, para efectos de a lo mejor un amparo liso y llano que lo conocemos, para decir no alcanzaba para una sentencia condenatoria por A o por B, porque a lo mejor la única prueba con la que se sentencia es la confesión, se demostró que esta fue obtenida a través de la tortura, se anula esa confesión y al anularse la única prueba que se tiene, al no haber nada, entonces no hay prueba que demuestre la probable responsabilidad del inculpado, mucho menos la plena, entonces se concede el amparo para efectos de que sea puesto inmediatamente en libertad la persona, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta diferenciación de etapas y autoridades, ¿sí? Porque precisamente cada una de estas autoridades pues va a tener sus propias facultades, sus propios objetivos encaminados justamente a cumplir ese rol, ¿no? Entonces el Ministerio Público investiga los delitos. El juez de control justamente controla que se respete la ley, que se respete algún control de constitucional difuso de alguna manera por parte de la autoridad investigadora. Y él dirá si hay elementos, indicios razonables que demuestren la probable responsabilidad, lo vinculamos a proceso. No los hay, entonces no vinculo a proceso, ¿no? Y entonces esta diferenciación de etapas y autoridades es importante porque cada una de ellas va a tener una carga para cada una de las partes, ¿no? Eh, Como defensor, ¿no? Pues tendrás que demostrar hasta antes de la vinculación a proceso justamente que no hay ni siquiera los indicios razonables mínimos que acrediten la probable responsabilidad que tu cliente lo cometió o que participó en su comisión. Como Ministerio Público tendrás que demostrar por lo contrario que sí existen los indicios, los datos de prueba idóneos, pertinentes, suficientes, que demuestran la probable responsabilidad del culpable, ¿no? El juez de control dirimir esa controversia, ¿no? Y así cada una de las etapas tendrá sus propias características, tendrá sus propios alcances encaminados a cumplir con esta etapa, ¿no? Por su parte, ¿sí? Les decía, nosotros tenemos que diferenciar entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, y por eso decía juez de control, juez de juicio, juez de ejecución. La apelación es justicia ordinaria. Después, a través del amparo, buscamos justicia constitucional. ¿Y qué se busca en la justicia constitucional? Justamente eso,
que se respete la Constitución, y después de la reforma de junio de 2011 y la de derechos humanos de derechos humanos y la penal de 2008, pues buscamos que también se respeten los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la Organización de Estados Americanos, hemos firmado, ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, hemos aceptado la cláusula facultativa que le permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgarnos, ¿no? Y ya en múltiples ocasiones hemos mencionado, y así yo siempre les sugiero leer casos como por ejemplo García y Flores, ¿no? Un caso mexicano que la Corte Interamericana dicta su sentencia en el sentido de justamente dos personas detenidas ilegalmente, dos personas a las que se les violó el debido proceso, a las que se les violentó la integridad personal porque fueron torturadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces damos cuenta cómo esta sentencia en materia penal mexicana, pues justamente exige ese respeto irrestricto de los derechos humanos. En este caso del orden convencional, en este caso se viola el 7, libertad personal, 8, debido proceso, 5, integridad personal y 25, recurso efectivo, ¿no? Porque México no cumplió esos artículos de la Convención Americana, es que fue sentenciado, ¿vale? Entonces, es importante, ¿no?, nosotros conocerlo, porque justamente en el ámbito en el que nos toque participar del sistema, pues llevaremos a cabo esta búsqueda, esta pues máxima protección de los derechos humanos, como lo dice el 1 constitucional, este principio pro persona, ¿sí? Lo más favorable a la persona humana. Y yo lo he considerado desde un punto de vista muy personal, que no solamente es un principio hermenéutico de interpretación. Por el contrario, creo que si todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, esta búsqueda de ese derecho o de esa norma más favorable también es obligación de la autoridad. Luego entonces la autoridad estaría obligada a buscar la norma más favorable, a interpretarla de la manera más favorable y a aplicarla de igual manera de la forma más favorable a la persona humana. Y aquí no se refiere, y esto sí lo quiero dejar claro, aquí no se refiere de solo los derechos humanos de las personas detenidas. Se ha confundido, y esto es un punto de vista muy personal, y se ha dicho que los derechos humanos solo son para respetar de alguna manera proteger a delincuentes. Y eso no es así. Es una visión bastante eh, corta, digamos así, desde un punto de vista muy personal. Yo creo que los derechos humanos son para todas las autoridades en cuanto a que se tienen la obligación de respetarlos, y es para todas las personas, sin discriminación. Es uno de los principios que rigen los derechos humanos. Rige para todos, son universales y no los puedes discriminar bajo ninguna de las categorías sospechosas por sexo, edad, religión, posición económica, preferencias políticas o sexuales, ¿sí? Entonces, que la mayoría, así lo he afirmado, más del 80% de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de materia penal, ¿sí? Y un gran porcentaje de este también es para las personas que han sido detenidas, juzgadas, etcétera, ¿no? Pero también cierto es que hay derechos humanos en la misma importancia y de la misma trascendencia en cuanto a las víctimas. Ahí está el caso de Valentina Rosendo Cantú, de Fernando Ortega, de Rosendo Radilla Pacheco, 3 casos mexicanos donde da muestra de las obligaciones que tienen las autoridades respecto de las víctimas, sus familiares. Entonces, esta idea de que solo es para los delincuentes, eso es erróneo. Yo creo que el error lo cometemos los operadores del derecho, que no llevamos a cabo esta argumentación fundada de la que hablaba hasta hace un momento, en el sentido justo de mostrar, de decir cuando se han violentado derechos humanos también de las víctimas, las sentencias, la jurisprudencia que hay al respecto, y exigir esa máxima protección de derechos humanos de la víctima, ¿no? Y aquí, bajo el principio de igualdad de armas que rige en el sistema penal,
Tanto víctima como inculpado tienen exactamente los mismos derechos, la misma posibilidad de defenderse, la misma posibilidad de aportar datos, medios, pruebas, a efecto de que esto se lleve a cabo en uno de los objetivos, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Desde un punto de vista eh, integral, ¿no? Entonces, yo a todo esto, muy particularmente, lo he denominado neoconstitucionalismo penal. ¿Por qué neoconstitucionalismo? Porque creo que derivado de la reforma de 2011 de Derechos Humanos y 2008 en materia penal, hay un nuevo paradigma, ¿no?, del sistema penal, en donde el neoconstitucionalismo ha traído una parte importante, ¿no?, para poder entender todo esto. El fundamentar, el motivar, el hacer test de proporcionalidad, el utilizar el pro persona, el atraer tratados internacionales, el atraer la jurisprudencia, como dice Zagrebelsky, son de alguna manera constituciones abiertas que permiten este intercambio justamente jurídico. Entonces, creo yo que esta nueva visión, no positivista, no justnaturalista, sino neoconstitucionalista, o sea, que no se pelea con ninguna de las dos teorías predominantes a lo largo de la historia del derecho, por el contrario, retoma lo más importante de cada una de ellas para crear una ecléctica, dice Arthur Kaufman, una tercera vía, una tercera opción, que no se trata de teorías, aclaro, se trata justamente de buscar, ¿sí?, la máxima protección. Y en ese sentido, pues ya la teoría es lo de menos. Creo que si el derecho lo hemos creado los seres humanos para proteger nuestra integridad, nuestra dignidad, pues creo que estos temas ideológicos o teóricos sirven para justamente explicarlo, entenderlo y llevarlo a cabo. Pero finalmente, como se denomina en la teoría, lo importante es la máxima protección de derechos humanos, y creo que ahí todos coinciden, positivistas, naturalistas y neoconstitucionalistas, en que debe ser así, en ese alcance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomiendo para poder llevar a cabo un correcto entendimiento del sistema penal acusatorio? Yo lo que recomiendo es justamente que llevemos a cabo una aplicación, ¿sí?, del derecho penal desde y junto, tomado de la mano, desde los derechos humanos y desde el juicio de amparo, ¿no? Porque también la reforma del 2013 de la ley de amparo trajo cosas excelentes, ¿no? El 189 de la ley de amparo trae lo que yo le he denominado en los artículos que escribo, le he denominado el principio pro amparo, porque ahí el 189 te dice, a ver, señor juez, señor magistrado, tienes que entrarle al fondo del asunto para buscar el concepto de violación que más le favorezca y darle esa concesión de amparo. Ya no concesiones de amparo para efectos de reposiciones de procedimiento por meras formalidades, que a veces el tiempo, como un factor importante en juego, pues trae mayores perjuicios, ¿no? Estar litigando un juicio de amparo 1 año, 2 años, para que al final te digan, repone el procedimiento tu juez, está, creo yo, totalmente desproporcional, ¿no? Creo que el 17 constitucional es muy claro: justicia pronta y expedita, ¿no? Y esta justicia pronta y expedita pues tiene que ser real y material. ¿Cómo? Pues que no tarde 2 años para que volvamos a empezar de cero, ¿no? Creo que el 189 es claro, y decir, a ver, si hay elementos para decir no alcanzaba para el dictado de esa sentencia, pues concede el amparo liso y llano. Para eso está. Si hay violaciones a derechos humanos, hay violaciones a derechos humanos, y no puede ser tomado a la ligera, no puede ser tomado como un punto que se pueda pasar por alto. Creo que, y así lo dice el 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a toda violación a derechos humanos debe haber una reparación. Y las reparaciones de derechos humanos tienen que ser integrales.
¿sí? Bajo este principio de la restitio integrum. Luego entonces en materia penal tenemos que tener esa visión, entender que toda violación a derechos humanos de la víctima o del inculpado debe traer una consecuencia de reparación, ¿no? Entonces aquí, y con esto concluyo, debemos ya diferenciar entre el inquisitivo y hoy el sistema acusatorio, pero no como un tema de comparativo light, es como un tema de buscar y mejorar siempre en la parte que nos toque, ¿sí? En la parte que nos corresponda. Si eres Ministerio Público, pues a investigar el delito, bajo el principio de buena fe, de eficiencia, de eficacia, de profesionalismo, de imparcialidad, ¿no? Si eres defensor, pues a defender los intereses, los derechos humanos de tu cliente. Si eres juez, pues a juzgar, a dictar sentencias justas, apegadas a la norma, apegadas a los derechos humanos y a la máxima protección, ¿no? Entonces creo yo que si nosotros hacemos esto, cada uno en el ámbito de sus competencias, pues tendremos sin duda una justicia, ¿sí? Apegada a estos estándares que comentamos, y creo que justo el Estado de Derecho eso es lo que exige.